Bueno, mientras van colocando la presentación, entonces me presento, mi nombre es William Flores, soy el líder de AI/ML para Latinoamérica de Professional Services. En Professional Services nos dedicamos a apoyar a los clientes y específicamente en AI/ML en cómo transformar sus negocios, cómo llevarlos al siguiente nivel en cuanto a transformación digital, en cuanto a transformación de innovación, y damos un acompañamiento personalizado siempre pensando desde el punto de vista de ellos, siempre pensando y partiendo de la necesidad del cliente. Entonces, el equipo está compuesto por unos científicos de datos, Machine Learning Engineers, que apoyamos en toda la región de Latinoamérica. Bueno, entonces, innovación, la innovación transformando industrias. Hablemos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy en día la encontramos en todas partes. Uno abre su celular, entra a Amazon, los modelos de recomendación de Amazon son inteligencia artificial. Si vas a hacer un booking de un vuelo, probablemente tienes un modelo de inteligencia artificial por detrás, y la inteligencia artificial poco a poco ha pasado de la periferia de lo que fue unos años atrás a ser el centro de nuestras vidas. Hoy en día y probablemente en el futuro, la infraestructura de inteligencia artificial va a estar cada vez aún más en nuestro día a día, en nuestras decisiones de día a día. Hoy con Alexa podemos manipular nuestros hogares, decirles enciende la luz, apaga la luz, ponme el microondas, sugiéreme una canción, quiero comprar algo relacionado con, no sé, decoración de casas. Entonces, poco a poco, la inteligencia artificial empieza a estar en nuestras vidas y pasó de ser esos modelos que estudiábamos en la universidad en mi época a ser parte integral y de ejecución en lo que hacemos en nuestro diario vivir. Entonces, cuando hablamos de transformación de industrias y pensamos en industrias como la salud, esta semana lanzamos un servicio con Generative AI donde el paciente, con las conversaciones que tiene con su médico, una inteligencia artificial va escuchando y va tomando el récord de lo que se va hablando con el médico, y posteriormente se genera la historia clínica. Entonces, imagínense cómo puede ser el futuro de esa interacción. Que tú llegues donde tu médico y ya no la persona va a estar ahí escribiendo, bueno, ¿y usted qué siente? Taca, taca, taca. ¿Y usted qué tal cosa? Empieza a escribir. No, ya empieza a hacer una conversación, bueno, ¿usted cómo se siente? ¿Cómo ha estado? De más de tú a tú. Mientras tanto, hay una inteligencia artificial de fondo que está tomando nota, está transcribiendo y genera un reporte de manera automatizada. Entonces, cuando uno piensa en inteligencia artificial, a veces da algo de miedo, porque dice como, bueno, si esa persona que está tecleando o ese trabajo que está allí y se está automatizando, ¿qué va a pasar con ella? Entonces pensemos lo que pasó en la revolución industrial. Entonces llegaron unas máquinas, automatizaron ciertos procesos y se crearon nuevos trabajos. Entonces hay que pensar, y el reto cuando uno está en una audiencia en una universidad, es pensar cómo transformamos el mundo con estas nuevas tecnologías. Entonces, cómo yo soluciono por medio de estas nuevas herramientas problemas que antes lo hacía un humano, vamos a liberarle el espacio, el tiempo a ese humano para que haga otras actividades productivas. Imagínense qué puede ser la revolución en la educación en cuanto a aplicar inteligencia artificial en medio de los procesos educativos. Entonces, vamos a tener más tiempo probablemente para pasar en un laboratorio, vamos a tener más tiempo para tener discusiones intelectuales de otro nivel y no tal vez mucho tiempo redactando cosas o tratando de hacer actividades que ya van a estar automatizadas por medio de una inteligencia artificial. Eso nos lleva incluso a pensar qué es el lenguaje. Que es la comunicación entre las otras personas, porque si ya las máquinas empiezan a replicar esto, que antes se veía como ciencia ficción, nos llevan a reflexionar realmente qué es la inteligencia y qué es la comunicación entre los humanos y cómo nosotros podemos replicar esto por medio de las máquinas. Hablando de Amazon, Amazon y la inteligencia artificial
llevan una simbiosis que hace parte del ADN de Amazon como compañía. Entonces, cuando hablamos del e-commerce, nosotros entramos en la página e inmediatamente van a encontrar un recomendador diciéndole, mira, tal persona compró esto, o si compraste esto, te voy a sugerir esto otro. Eso hace parte de los modelos de inteligencia artificial que tenemos. Ahora imagínense la parte de logística. Entonces, tenemos un montón de robots en nuestros centros de distribución tomando paquetes, redistribuyéndolos, y estos robots tienen que hacer una planificación de ruta. Entonces, ellos ya de manera autónoma toman esas decisiones, identifican los tipos de paquetes, los ponen en sus correspondientes containers y se hace un delivery que hoy en día supera el 1.6 millones de paquetes al día. Cuando hablamos de nuestro drone tiene, o nuestros drones tienen Computer Vision detrás, que también es un sistema de inteligencia artificial. Llevamos 20 años en la industria haciendo esto, transformando las diferentes tipos de negocio, y cuando hablamos de nuestra Alexa, Alexa tiene billones de interacciones con nuestros clientes cada semana. Imagínense la infraestructura que debe tener Alexa de fondo, que tenga billones de interacciones cada semana habladas, donde la persona dice, como les decía anteriormente, préndeme la luz, voy llegando a la casa. ¿Cómo estuvo el partido tal? Alexa responde. Alexa, ¿cuánto es 2 más 2? 4. Alexa responde. Entonces, cualquier tipo de interacción que uno tenga son detrás de todo esto sistemas de cómputos. Entonces, digamos, toda una infraestructura para poder hacer esto de manera inmediata, porque nosotros como consumidores no nos gusta esperar. Si nosotros le decimos, Alexa, prende el televisor, Alexa no se va a demorar 10 segundos prendiendo el televisor, porque uno dice, ay, se dañó. Entonces, todo esto lleva a que pensemos y tengamos de fondo, lo que decía anteriormente, una serie de nuevos retos, nuevas tecnologías y nuevos profesionales que deben pensar en ese tipo de soluciones. ¿Cómo hacemos un sistema escalable que pueda responder a billones de interacciones semanalmente por medio de la inteligencia artificial con un lenguaje natural y que cada vez va evolucionando y que pueda tener control de nuestro ecosistema alrededor? Entonces ahí entramos nosotros, entran las nuevas generaciones, entran ustedes, entran las personas que están metidas en el negocio. Entonces, cuando pensamos los clientes de Amazon Web Services, más de 100,000 clientes hoy en día están con nosotros desarrollando sus negocios con nuestros servicios de inteligencia artificial. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Amazon? ¿Por qué nos escogieron? ¿Por qué nosotros? Entonces, como mencionaba, llevamos un track mostrando resultados. Tenemos el proceso, como lo mencionaron anteriormente en la charla pasada, donde tenemos unos procesos internos donde aprendemos, revolucionamos, somos tolerantes al error y muchas veces los clientes buscan un tema cultural. Cuando le preguntan al CEO de una compañía, cuando le preguntan al Chief Technological Officer de una compañía, muchos dicen, es que yo estoy en la transformación cultural de mi empresa. Entonces, no solamente están comprando tecnología, están comprando también una manera y una forma en cómo se hacen las cosas, en el cómo podemos innovar por medio de la transformación de nuestros hábitos, por medio de la transformación de nuestro aprendizaje, a poder llegar a tener resultados. Entonces, cuando ustedes ven las estadísticas, Amazon está dentro de la compañía que más ejecuta y más resultados da cuando hablamos en tecnologías de la nube. Dentro de esas está inteligencia artificial. Entonces, tenemos clientes como Ferrari, la Bundesliga, tenemos Lenovo y Mercado Libre ya a nivel Latinoamérica. Entonces, esto nos enorgullece. Trabajamos cada día para que sean más y más clientes. Tenemos miles de startups, tenemos gobiernos que están transformando naciones, sus ciudadanos, por medio de nosotros. Y nosotros lo que hacemos es tratar lo mejor posible de ayudarlos, siempre pensando y trabajando en Customer Badware, pensando cuál es la necesidad, qué es lo que necesita y ahí nos devolvemos. Muchos de estos servicios y muchas de las tecnologías que voy a mostrarle a continuación nacieron de la necesidad del cliente, diciéndonos, es que tengo un equipo que son buenos estadísticos,
pero no son buenos haciendo machine learning como tal en modelaje. Entonces, ¿qué puedo hacer para poderlos incluir en esta revolución? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Sacamos un servicio de no código para poder hacer machine learning, donde la persona sube los datos y dice, quiero un pronóstico, le hace el pronóstico. Lo comparto con tal persona, lo comparto. Genérenme el código para compartírselo al data scientist, lo hacemos. Pero muchas de esas cosas nacen de la necesidad del cliente, que nos dice el CTO, nos dicen varios, queremos esto, tenemos la necesidad de esto, ¿cómo podemos reducir los costos? Vamos a ver cómo incluso generamos nuevos procesadores para que sean más amigables con el ambiente, porque también queremos ser buenos ciudadanos. Entonces queremos ser el best employer, que queremos ser la mejor empresa en contribución a nuestro medio ambiente. Tenemos firmados para 2040 estar neto con el medio ambiente y empezar a hacer una compañía donde genere más de lo que consume. Entonces siempre esa es la mentalidad, cómo generamos valor a nuestra comunidad y a nuestro entorno. Ya hablando de lo que es el negocio de AI/ML y lo que se espera en los próximos años, lo mencioné al principio, hace unos 15 años, 20 años, se estudiaban estos modelos en una clase de estadística, en una clase de minería de datos, había muy poco en la prensa y de repente nos encontramos este año con ChatGPT. Entonces eso empezó a cambiar el mindset de todo. De repente ahora todo el mundo tiene algo que ver con inteligencia artificial, tiene algo que ver con lo que se está haciendo en Machine Learning. ¿Por qué? Porque nos tocó, ya nos empezó a tocar de manera activa a nosotros. Entonces, en cuanto a perspectivas, tenemos que efectivamente va a seguir creciendo. ¿Cómo va a seguir creciendo? Por medio de nuestras ideas, por medio de cómo nosotros vamos a transformar el mundo. Hablo de nosotros como comunidad. A 2026 se espera un crecimiento de 300 trillones, hablando en pesos español, con un rápido crecimiento en lo que es Generative AI. Cuando se entrevistan a los líderes de la industria, el 94% de los líderes dicen que la inteligencia artificial es un componente crítico en sus operaciones. Entonces, ahí la invitación es, de cierta manera hay que involucrarse, y no solamente uno, ¿cómo involucramos a los demás? ¿Cómo involucro yo a mi vecino? ¿Cómo involucro yo a esa persona que hace parte de mi comunidad? Porque nosotros podemos ser muy buenos expertos, pero a la final las ideas surgen de una comunidad, de una necesidad. Y así salen nuevas ideas de negocios. De repente a alguien se le ocurre, ven, yo puedo utilizar esto, no sé, para las personas que puedan estudiar de su casa, con nueva tecnología, etcétera. Y pues ahorita vamos a ver un par de casos. Entonces, empezando con un par de definiciones. Cuando hablamos de inteligencia artificial, realmente lo que se busca es un sistema que pueda replicar tareas al nivel que un humano lo haría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando vemos un sistema de visión que reconoce a un objeto y le dice, esa persona eres tú. Ese outcome es con cierta probabilidad. Entonces, con cierta probabilidad yo puedo decir que el que está hablando hoy en día acá, si hay un modelo por allá, es William Flores y trabaja en Amazon. Entonces, eso tiene una probabilidad del 99,9%, pero de repente yo me pongo una peluca, va a decir, no, la probabilidad según los datos que yo tengo es de un 90%. ¿Qué pasa? Eso es muy similar al juicio humano. Cuando nosotros decimos, es que yo vi a tal persona, me pareció ver a tal persona, también tenemos ciertos grados de certeza en nuestras afirmaciones. Entonces, eso es lo que al final busca un sistema de inteligencia artificial. Dentro de inteligencia artificial, que es un componente bastante amplio, donde hace parte psicología, filosofía, biología, porque pues incluso lo escuchamos, Elon Musk abrió una nueva compañía para pensar desde el punto de vista de inteligencia artificial, ¿qué es la humanidad? Entonces, eso es una discusión que ya empieza a poner unas esferas filosóficas, a poner otros planteamientos, pero nuestro negocio es aterrizarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar la sociedad con lo que tenemos y lo que tenemos, cómo hacemos para mejorarlo? Entonces, dentro de esto tenemos lo que es Machine Learning, es un subcomponente de inteligencia artificial,
Y dentro de Machine Learning tenemos el Deep Learning, que son redes neuronales profundas que tratan de replicar cómo está nuestro cerebro construido. ¿Para qué? Para poder hacer actividades más complejas, ya sea reconocimiento por visión, por habla, que anteriormente no se podía. Entonces ahorita vamos a ver por qué ahora y por qué no fue antes. Hay otro subcomponente que es el Reinforcement Learning. Entonces este es un componente que es aprendizaje por refuerzo. Entonces imagínense en un vehículo donde tenemos un escenario simulado, porque estos funcionan con mucha simulación, donde le vamos a decir al vehículo, si tú llegas del punto A al punto B, yo te voy a dar un premio. Y le vamos a dar unas acciones al vehículo, que es cruzar a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, frenar y acelerar. No hay más opciones. Y le digo, en la primera iteración, haz lo que sea. Puede que ese sujeto simplemente, y le doy un tiempo, tienes 5 minutos. En esos 5 minutos no hizo nada, no llegó al punto B, no le doy premio, lo castigo, le pongo -1. ¿Cuál es la función ahí? Maximizar el rendimiento. Entonces, cuando el robot empieza a moverse y empieza después de 1000, 10.000 simulaciones y eventualmente llega al punto B, yo le doy 100 y dice, aquí pasó algo. Como que haberme movido a la izquierda, a la derecha, me llevó a ganar 100. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ponerle un componente con respecto al tiempo. Ahora, si llegas más rápido, te voy a dar más. Entonces, si llegas en 1 minuto, te doy 1000. Si llegas en 2 minutos, te doy 500. Entonces, eventualmente, va a empezar a optimizar sus acciones. Entonces, esto es muy interesante. Se utiliza en lo que es los vehículos autónomos y pues otras muchas aplicaciones. Aquí falta una, y es Generative AI. Generative AI tiene un componente especial para explicar de qué trata. Ya en términos de casos de usos, como mencioné, empezamos que nos salimos de la periferia, de lo que es la inteligencia artificial, y empieza a ser el core de nuestro día a día. Entonces, ¿qué encontramos? En cuanto a experiencia del consumidor, prevención de fraude, tenemos verificación de identidad, ya sea por huella, por cámara, por iris, la personalización en cuanto a recomendaciones de productos, los chatbots, los call center inteligentes. Podemos mejorar en los procesos operativos dentro de las empresas. Entonces, llega una empresa y dice, quiero tener el end-to-end de la producción de un modelo de Machine Learning. ¿Qué quiere decir el end-to-end? Ahora lo vemos en detalles. Entran unos datos, los procesos, corro un modelo y doy un resultado. Eso uno dice sencillo, yo lo puedo hacer en un Excel, incluso en un modelo muy sencillo, una regresión lineal, eso me da algo. Ahora el problema es que llega una compañía como Rappi y dice, yo quiero recomendarle a mis clientes algo y tengo miles de iteraciones por minuto. Ya eso es un proceso muy complejo. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso vaya de manera automatizada, teniendo más datos, aprendiendo y genere ciertos resultados? En eso tenemos lo que es Machine Learning Operations y toda la operacionalidad del end-to-end de lo que es Machine Learning. Entonces, eso es un componente bastante atractivo y pues ya los tradicionales que son forecasting y nuevos casos de uso que van saliendo en el mercado. Algo muy importante con la inteligencia artificial es la responsabilidad, hacerlo con responsabilidad. ¿Por qué? Porque tuvimos casos en las elecciones de Estados Unidos donde se manipularon o se sesgaron la opinión de los votantes por medio de los resultados de la inteligencia artificial. Entonces, ahora imagínense que estamos creando una réplica de ChatGPT y dentro de la fuente de datos, porque todo esto se alimenta de datos, yo le pongo un sesgo y mi sesgo es apoyar a los demócratas, por decir cualquier cosa. Entonces, de cierta manera, cada iteración, y ese apoyo a los demócratas es que las opiniones o los resultados de manera muy sutil van a dar algo más a favor del pensamiento demócrata. Aquí no estamos hablando de política, estamos hablando de un modelo y cómo se puede llegar a sesgar. Entonces, cuando manipulamos esa base de datos, el modelo puede empezar a llegar a manipular en masas el comportamiento de las personas. Entonces, ahí es cuando debemos hacer esto con responsabilidad. Para eso también tenemos servicios que identifican si los resultados de nuestros modelos y los datos que tenemos inicialmente
pueden tener bias. Por ejemplo, cuando empezaron los sistemas en los bancos, empezó a haber una base que era que los hombres ganaban más dinero que las mujeres en ese entonces. Entonces, ¿qué pasaba? El modelo daba un sesgo a prestarle más plata al género masculino que al femenino. ¿Por qué? Porque la base de datos tenía un mayor componente de datos del género masculino con un ingreso superior. Entonces, ahí cómo hacemos para identificar previamente a que se entrene el modelo que hay un sesgo en el componente de los datos. Entonces, ya tenemos servicios donde usted dice, yo quiero ver si esto de alguna manera está sesgando nuestro resultado, ya sea por una ubicación geográfica, por algún tipo de otra cuestión implícita a lo que se tiene dentro de los datos. Entonces, eso es en relación a la introducción y a la parte de la responsabilidad por medio de AI. Voy a pasar esto rápidamente y es básicamente cómo nosotros en AWS, es una práctica general de la industria, cómo abordamos los casos de Machine Learning. Entonces, todo parte de un problema de negocio. El problema de negocio se reformula como un problema de Machine Learning. Por ejemplo, quiero saber cuánto va a vender mañana. Eso es un forecasting. Quiero recomendarle algo mejor a mi cliente. Eso es un modelo de recomendación. Entonces, pasamos a una etapa de procesamiento de datos. Entonces, podemos tener un montón de datos que no están bien estructurados, que hay que curarlos, y pues ese es un proceso que se busca hacerlo de manera automatizada. Pasamos a lo que es el entrenamiento, el tuneo y el testeo. ¿El entrenamiento qué es? Cuando el modelo aprende de los datos. ¿El tuneo qué es? Cuando volvemos al modelo especialista en algo. Entonces yo puedo coger un modelo general y decirle, tú vas a ser especialista en forecasting de la tienda de éxito ubicada, no sé, en Laureles. Entonces va a ser especialista y está tuneado para dar respuesta a esa necesidad. Y bien, el testeo es, ¿realmente esto funcionó? Si está funcionando, antes de llevarlo a la evaluación. En la evaluación hay dos opciones, ¿funcionó o no funcionó? Entonces, eso es un proceso interactivo entre la evaluación y el modelo. Si funcionó, vamos a la etapa de deployment, que es ponerlo a servicio del consumidor, llámese consumidor interno o llámese consumidor final. El consumidor final, en el caso de Amazon e-commerce, somos nosotros que vemos la recomendación de los productos en la página web. En el caso de interno, puede ser alguien de negocio que necesita el forecasting para tomar acciones. ¿Qué pasa si no funciona? Ahí da la respuesta. Bueno, antes del no funciona es, en la medida que pasa el tiempo, las tendencias de los datos pueden llegar a cambiar. Entonces, por ejemplo, pasamos de generación Z, generación millennial, y vienen más generaciones y puede que la tendencia de consumo cambie. Entonces, si yo dejo el modelo con lo que lo entrené hace 5 años y llegan nuevas personas con consumos o tendencias diferentes, pues no le voy a dar una buena recomendación. Igual, fenómeno del niño. Si yo hice un modelo de forecasting hace 2 años y resulta que ahora tenemos unos efectos del clima, pues el modelo no va a estar muy bien calibrado. Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos que volver a hacer una nueva colección de datos, posiblemente en la parte del clima, que tengamos sensores, que tengamos cosas satelitales, que podamos anticiparnos a lo que va a pasar en el clima. Si no funciona, básicamente nos debemos devolver a la captura y validar si realmente tenemos los datos correctos y si realmente podemos hacer esto. Porque pues a la final, si uno dice ya tengo los datos posibles dentro de este negocio y esto no funcionó, pues no funcionó y hay que esperar cómo se desarrollan nuevos servicios o nuevas soluciones para esto. Ya hablándolo un poquito y empezando a aterrizar a lo que es AWS y ya un poco más técnico, tenemos básicamente 5 componentes. Las fuentes de datos que se dividen en estructurado, semiestructurado y no estructurado. El estructurado es lo más sencillo. Imagínese su cédula, que vamos a pasar los datos de su cédula a una tabla. ¿Cuántos años tiene? Su nombre y dónde nació. Eso queda con esa misma orden y para todo el mundo y siempre va a ser así. Eso está estructurado y se mete en una base de datos. No estructurados son los videos, las canciones, lo que es escrito, pues que no sabemos realmente qué estructura va a tener, cuándo va a terminar, qué contenido va a tener y no es como tan fácil poder determinar qué es lo que hay ahí. Eso pasa a lo que es el pipeline, donde tenemos el procesamiento batch, que es, imagínense que tienen un disco duro y ustedes consumen la información cada vez que quieren. Y con esa información hacen un modelo y entrenan
y da un resultado. Y lo otro es cuando está real time, que es streaming, que es, digamos, cuando ustedes están de pronto viendo un partido, que es lo que hacemos con la NFL y con la liga alemana, que a veces va a patear el jugador y dice probabilidad de aserción, 20%. Eso es real time. Pasamos a dónde guardamos esos datos. Entonces, usualmente se puede utilizar un data lake o se puede utilizar una base de datos tradicional. Usualmente se utilizan data lake por la gran cantidad de información no estructurada, pero pues eso ya depende del caso de uso. Ahí se preprocesa, se enriquecen los datos, se hace la ingeniería de datos. En cuanto a qué se puede desarrollar mejor. Pasamos ya a los componentes de Machine Learning, que fue lo que vimos, la parte de Business Intelligence, que es la parte de negocio, analizando los resultados, y pues tenemos el endpoint. La parte de Business Intelligence también puede ser el monitoreo de los resultados de negocio. Entonces, en el caso del e-commerce, si hacemos una modificación en el modelo de Machine Learning, ¿cuándo está subiendo la conversión? Es decir, desde que la persona entra a la página hasta que hace una compra real. Entonces, ese es el monitoreo que se va haciendo desde el punto de vista de negocio. Y ya empezamos a ahondar en lo que es las necesidades que empezaron a salir de nuestros clientes para pasar un poco rápido a los servicios y a la parte final. Entonces, dentro de nuestros clientes, efectivamente, encontramos la necesidad que no hay suficientes Machine Learning Engineers o Data Science, o puede que el recurso sea muy costoso, entonces dicen, yo tengo unos analistas de negocio, pero no puedo contratar un Machine Learning Engineer o un Data Scientist, porque pues no es óptimo, necesitamos una solución. Entonces hay que democratizar el uso del Machine Learning por medio de herramientas que no necesiten el uso de código. Hoy en día también nos encontramos que muchas empresas dicen, mira, es que yo para la etapa de exploración de datos utilizo la herramienta X, yo para la etapa de modelaje utilizo la herramienta Y, para inferencia utilizo la herramienta Z. ¿Y qué pasa? Que ninguna de esas se hablan entre sí, entonces no he podido sacar nada a producción porque no hay cómo comunicarlos, o es ineficiente o es muy costoso. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Todo está integrado dentro de una sola plataforma, dentro de un solo ambiente, para que sea fácil la manipulación, y debajo todo es transparente para el cliente, que sé qué máquina quiere, qué máquina no quiere, o si quiere que el sistema sugiera lo más apropiado, que es lo que se llama serverless. Entonces no se preocupe mucho de lo que hay de fondo, sino del caso que quiere resolver. ¿Qué también pasa en Machine Learning Operation? ¿Qué sucede? Cuando queremos poner un modelo en producción, tenemos varias etapas o varios ambientes. Está el ambiente que se llama sandbox, que es como, imagínense que ustedes están en una playa y juegan y hacen lo que ustedes quieran y ahí no pasa nada. Pasamos a otro ambiente que es el ambiente de desarrollo. Ahí es un poquito donde nos ponemos un poquito más serios. Entonces empezamos a decir, yo quiero realmente un forecast, y empiezo a hacer la etapa de experimentación. Cuando eso funcione ahí, decimos, bueno, mandémoslo ahora a las bodegas para que hagan el forecast de inventario y que eso se consuma. ¿Qué pasa? En ese ambiente de producción, los niveles de seguridad, los niveles de performance cambian. Mientras en el ambiente de desarrollo, yo puedo estar con 100 usuarios probando el servicio. En el ambiente real puede pasar Alexa, billones de interacciones cada semana. Entonces las máquinas cambian, los niveles de seguridad cambian, los filtros cambian. Entonces, en ese sentido, hacer esto, decirle a una empresa, bueno, resuélvanlo, o sea, hagan todo desde el inicio. Es como decirle a una empresa, usted necesita camiones, haga un camión. No es algo óptimo. Dice, pues yo no me dedico a hacer camiones, yo me dedico a entregar suministros. Entonces, para eso tenemos la solución para operacionalizar ese end-to-end. Y lo otro es el compliance, que es lo que les decía sobre hacer la clarificación y entender y interpretar qué es lo que están haciendo los modelos. Eso también hace parte de lo que nosotros tenemos dentro de la solución. ¿Cuál es nuestro servicio estrella en Machine Learning, en AI? Es SageMaker. Entonces, ustedes googlean, buscan SageMaker, ese es nuestro servicio estrella. Ahí se conectan los Business Analysts, los Data Science, los Machine Learning Engineers. Los Business Analysts usualmente no tienen los skills de código, los Data Scientists sí, y los Machine Learning Engineers tienen un nivel de sofisticación técnica un poco más profunda.
Amazon Canvas es esa aplicación que no requiere código. Entonces ustedes la abren, es un ambiente, seleccionan el tipo de solución que necesitan, si es un forecast, una recomendación, suben los datos y él les va a ir guiando sin necesidad de hacer código. Claramente de aquí no vamos a poder sacar un modelo que va directamente a Alexa. Para eso sí necesitamos incluir otros pasos, pero soluciona muchas de las necesidades iniciales. Ven, vendimos tanto hoy, ¿cuánto vamos a poder vender mañana? Ven, voy acá, pongo mis datos y saco las conclusiones, no necesito un ejército de personas para hacer eso, algo muy sencillo. Y lo importante es que no es licencia. Usualmente cuando buscamos una solución dicen, no, es que tienen que pagar $300 el año, y uno dice, ven, es que yo eso lo utilizo 1 hora al mes. Entonces, como que no justifica. Entonces, si lo utilizas 1 hora, pagas 1 hora, no pagas pues todo el año, exacto. Tenemos Amazon Jumpstart y en Amazon, en Jumpstart tenemos ya soluciones preconstruidas. Entonces uno dice, quiero un modelo de fraude. Él automáticamente te va a mostrar cómo es el modelo de fraude, qué es lo que necesitas, dónde debes subir los datos, y te va a dar como una especie de prueba de concepto. Entonces ya están soluciones preconstruidas, ya tenemos soluciones preconstruidas para Generative AI, donde uno dice, bueno, yo quiero hacer una réplica de ChatGPT, bueno, pues necesitas todo esto, y aquí hay un modelo preconstruido. Tiene más de 300 modelos open source, no solamente los propietarios de Amazon. Los propietarios de Amazon son aproximadamente unos 30, 40 modelos, específicamente para solucionar unos casos de uso. Y pues es fácilmente que se pueda compartir entre colegas, entre otras personas. Entonces es una solución un poquito más avanzada que el Canvas, es como un intermedio, pero muy guiado. Pasamos a Studio Notebook, donde ya empiezan a tener ahí un ambiente más profesional. Aquí sí se puede sacar código que puede ir a producción o que puede tener nivel de calidad productivo, porque ahí es algo que si ahondan en el tema, tiene que cumplir ciertos requisitos. O también puede ser para experimentar, si el grado de sofisticación lo da. Acá ya se pueden empezar a seleccionar las máquinas. Entonces, ¿qué quiero decir con las máquinas? Si yo voy a hacer un modelo como de Generative AI que necesita trillones de nodos, es decir, imagínense las celulitas una serie de nodos que se tiene, imagínense un trillón de nodos unidos, el nivel de cómputo que se necesita para hacer una sola iteración para que eso funcione, una sola, y eso necesita millones de interacciones para que funcione. Es realmente una máquina súper potente. En ese caso ya, si la persona tiene el conocimiento, dice yo necesito esta máquina. Hoy se habla mucho de los GPUs, que son los procesadores gráficos, que dentro de ellos su arquitectura permite de una manera más eficiente hacer el entrenamiento de modelos de Deep Learning. Entonces, todas esas cosas, dependiendo del nivel de complejidad, se pueden seleccionar en SageMaker Studio. Está ML Models Deploy, donde ayuda con todo el flujo que les mencioné desde el principio. Si estamos en la etapa de un sandbox, si estamos en la etapa de desarrollo, si estamos en la etapa de deployment o producción, se puede, dependiendo del tipo de servicio, utilizar esto. Y Clarify, y este es el último que voy a presentar hoy, hay muchos servicios, hay muchos servicios, y nos podemos quedar aquí 3 días hablando de servicios, pero pues estos son los claves que considero que uno puede iniciar, puede ahondar. En el tema Clarify es cuando queremos conocer el comportamiento de nuestro modelo, lo que les hablaba anteriormente. ¿Será que mi base de datos está sesgada o no está sesgada? ¿Será que el resultado estoy dando una apreciación que está beneficiando más a unas personas que otras? ¿Será que tengo un sesgo político? Con Clarify lo pueden utilizar. Acá tenemos un caso de uso. Este es muy particular porque es un profesor para niños mayor de 3 años. Entonces, Roy es una startup que por medio de 3 servicios de nosotros buscó o logró poder darle a niños en temprana edad la experiencia anticipada de estimular la conversación, el lenguaje y las actividades STEAM, que son científicas, técnicas, matemáticas, desde muy temprana edad.
Entonces, ¿ellos qué hicieron? Por medio de Amazon Recognition, Recognition es uno de los modelos de nosotros que reconoce objetos dentro de una imagen, un video o algo así. Reconoce que llega el niño que quiere interactuar con él, el robot se prende, empieza a hablar con la persona. Con Amazon Lex, que es el ambiente donde hay un chatbot, si la persona tiene el celular o el papito quiere saber qué es lo que está hablando, puede hacer el monitoreo, utilizamos los Amazon Lex. Y Poly es el servicio que habla, el que habla como un humano. Entonces, cuando conectan estas tres cosas, que es identificar a la persona, identificar sus necesidades, que ya es el código que va detrás, y el poder hablarle, ya tienes un robot medianamente inteligente que empieza a enseñarle a estos niños de manera amigable, ya eso es donde va el entrenamiento, con la base de datos que tienen en esto. ¿Qué pasó? Utilizando SageMaker, además de lograrlo con estos tres productos, donde el CEO de la compañía, el fundador, dice, realmente estamos en una empresa muy complicada, la solución es muy compleja y lo pudimos hacer por medio de Amazon Web Services. Lograron salir 5 meses antes al mercado. Otro caso es Johnson & Johnson, Janssen, en donde ellos buscaban justamente operacionalizar el end-to-end de Machine Learning dentro de su compañía, porque pues no estaba siendo costo eficiente, había muchas fracciones en comunicación. Al final, por medio de Amazon SageMaker, con la parte del end-to-end, lograron que la preparación de los datos, la velocidad se incrementara en un 600%, que el feature engineering en 700% y la precisión y la accuracy de los modelos también se vio beneficiado en un 21%. Entonces, cuando hablamos con estas cifras dentro de una compañía, se hace evidente cómo el trabajar Customer Backward y solucionar esas necesidades de escalabilidad, flexibilidad, se ven dentro del mercado. Bueno, pasemos a Generative AI. Aquí quiero concentrarme en esas dos imágenes. Esos son dos diseños de Volvos que fueron generados por medio de una inteligencia artificial. Entonces, si yo no les dijera eso y si se lo hubiese dicho hace 2 años, tal vez me hubiesen dicho, no, pues eso no es. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de Generative AI, hablamos de tecnologías que logran replicar a un nivel humano o parecido al humano la solución a un problema. En este caso, solucione o diseñe un nuevo modelo de Volvo. Esto fue lo que generó el Generative AI. Entonces generó 2 conceptos que si yo no les digo, uno dice, esto lo hizo un diseñador con mucha técnica, hizo unos renders maravillosos, tuvo en cuenta la iluminación, la sombra, las curvas, no hay que la llanta se salió, en términos de ingeniería se ve bien, se ve que el centro de gravedad está bajo, entonces no es algo como que uno diga se descachó, ¿no? Funciona tal vez en un 99% y tal vez Volvo lo saque. Entonces, en eso es básicamente, o es una forma de decir qué son los modelos de Generative AI. Generar contenido lo más cercano posible a un humano, igual o superior. Los modelos de Generative AI tienen un componente que es lo que denominamos los Foundation Models. Los Foundation Models son modelos que se entrenan con una gran cantidad de datos. Entonces, y tienen una gran cantidad de conexiones. Hablamos de trillones de conexiones entre ellos. Imagínense una regresión lineal, y una regresión lineal es algo tan simple como dado una serie de variables, ¿cuál puede ser el outcome? Va a llover, si hay nubes, hay humedad de tanto y ya empezó a llover en el Retiro, entonces hay una probabilidad que llueva acá en Medellín del 70. No, hace sol en todos lados, la probabilidad es 20. Entonces, una regresión así. Eso fueron 3 variables. Ahora imagínense 1 trillón de variables conectadas entre sí. Y que para poder llegar a la solución deben interactuar muchísimas veces. Por eso esos entrenamientos de los modelos de Generative AI toman meses con máquinas realmente gigantes. Entonces, ¿en qué se utiliza? En generación de contenido, en resumen de texto, en creación de arte,
Y vamos a ver ahorita una herramienta que ayuda a la persona también a hacer código. Entonces, esto es el inicio. Estamos hablando de algo que viene sucediendo hace 3 años. Entonces, aquí es donde decimos, y me devuelvo en principio, pasamos de la periferia a ser el centro. Entonces, la inteligencia artificial empieza a estar en nuestras vidas, en nuestro día a día, cada vez más y cada vez más evidente. Y por último, pues estos modelos se pueden hacer tuneados o se pueden especializar para ciertas tareas. ¿Qué cambió frente a lo que es tradicional en Machine Learning? En Machine Learning tradicional, usualmente necesitamos los datos tagueados. Inicialmente en un video necesitamos decirle, esta es una persona, este es un caballo, esta es una hamburguesa, y después de eso el modelo va aprendiendo solo a extraer la información, a saber si es tan cierto o no. Con los Foundation Models damos una base de datos gigante y lo que va a empezar a hacer es hacer una clasificación de las palabras y tratar de encontrar el sentido semántico de lo que está ahí. Es decir, perro a gato son más similares que perro a humano. La distancia entre una y la otra es mayor. Entonces, a la final, cuando tienes 1 trillón de interacciones de estas, el modelo va a poder clusterizar sobre qué es lo que estás hablando, sobre qué tema estás hablando, sobre si quieres una respuesta o no, por la cercanía de lo que tú estás, de la interacción que tú tienes con el modelo. Y eso es muy similar a cómo un humano funciona. Entonces, cuando alguien llega, uno a veces lee la intención por el rostro, Computer Vision, lee la intención por el tono de voz, también lo podemos mirar, y también lee la intención de acuerdo a nuestros conocimientos y a nuestras experiencias. Entonces, eso es básicamente lo que era la definición de inteligencia artificial al principio. Tareas que pueden ser hechas por una máquina como si un humano lo haría. Eso ya se logró. Ahora imagínense qué va a pasar en 5 años, de aquí en adelante. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora y por qué no antes? Iniciamos primero con una masificación de datos. Llegaron redes sociales, llegaron sensores, empezamos a medir todo, empezamos a tener el poder de cómputo, la escalabilidad, la capacidad, llegaron los servicios de la nube, llegó Amazon, llegó Google, llegó Microsoft. Hoy en día ustedes desde sus casas abren una cuenta de Amazon, ponen una tarjeta de crédito y tienen acceso a tener la mejor computadora para entrenar modelos de Foundation Model, así como lo haría la startup o el centro de investigación más prestigioso en Alemania o en Estados Unidos. ¿Cuesta? Pues sí, cuesta por lo que usen, pero eso antes no era posible. Antes se centralizaba en las universidades o en los grandes institutos de investigación. Hoy no. Hoy incluso cosas más sencillas están disponibles de forma temporal para que la gente experimente. Amazon invierte mucho en sus clientes porque es una relación de largo plazo, entonces pueden llegar casos donde Amazon invierte ciertos tiempos de conocimiento de personal para que se desarrollen los capabilities, porque si la empresa lo desarrolla, el cliente va a quedar fidelizado básicamente por muchos años más, porque les desarrollamos la solución, la tecnología, la hicimos para ellos. Llegó el cloud computing y empezó a darle escalabilidad y paralelismo a las cosas, es decir, ya no necesito una sola máquina, porque pues hay formas de escalar un sistema. Uno es vertical, que es que yo paso de tener un disco duro de 1 tera a tener un disco duro de 2 tera, y hay formas horizontales, que es que pongo otro computador y empiezo a sumar. Entonces, ¿qué pasa? Si es más barato poner computadores chiquitos y me da más potencia que poner un supercomputador, porque hacer un supercomputador es más costoso, se va a beneficiar la forma de hacerlo de manera paralela. Entonces, eso reduce un montón los costos. Entonces, imagínense el motor de un Ferrari versus el motor de tener 40 Chevrolets del año 2000. Probablemente se necesiten 200 por los caballos de fuerza que tiene el Ferrari para el otro, pero es mucho más barato tenerlos si necesito poder que comprar un Ferrari, que va a costar $1.000.000, los otros puede salir por 200.000. Esto es muy similar. Entonces, al tener esto, al reducir los costos, empezamos a tener una nueva ola
en experimentación, en investigación en Machine Learning y llegamos a lo que es hoy en día. Entonces, para ponerle un poco de números, cuando en el 57 el perceptron, que es básicamente la regresión lineal más fácil, pues eso fue en el 57, una sola interacción, ya. Pasamos al 2018, BERT, que es uno de los que utilizó Google en su momento, 340 millones de interacciones. El año siguiente empieza el crecimiento de 10x, pasamos a 1.5 billones de interacciones. 2020, 175 billones de interacciones. 2021, estamos hablando de 2 años atrás, 1.6 trillones de iteraciones. Entonces, ¿por qué se da esto? Nuevamente, el hardware, los servicios en la nube, el paralelismo dentro de la innovación. Entonces, lo bonito de todo esto es que hay herramientas no-code con la cual mucha gente puede iniciar, en la cual se centra en qué es lo que quiero solucionar y me olvido de que hay acá. Digo, yo quiero solucionar, como lo hizo la empresa Robots, quiero un robot para niños que identifique cómo está el ánimo del niño, le hable, le enseñe, y eso es el modelo de negocio. ¿Cuál es la tecnología? Recognition. Ya ellos solucionaron todo lo que yo tengo que hacer, no tengo que hacer una matemática ultra compleja en eso, utilizo el servicio. Y fíjense lo que pasó con la empresa, se dieron 6 meses antes, lo pudieron hacer, se ganaron el premio de la empresa más innovadora en 2019. Imagínense si hubiesen tenido que solucionar los problemas detrás de esto. Para eso tenemos un ejército de investigadores, de personas con altos grados de publicaciones, gente que ha inventado los modelos, que ha inventado las tecnologías trabajando dentro de Amazon, a disposición de los clientes, pero de manera generalizada. Entonces, eso hace que tengan acceso a recursos que si ellos tuviesen que ir a cubrir directamente, no se podrían pagar. Eso también es lo bonito de la nube. Estamos democratizando el acceso a ese tipo de tecnologías por medio de los servicios. Pues esos son algunos de los casos de uso, algunos chatbots, lo que ya conocen como ChatGPT, la generación de imágenes como vimos con Volvo, la generación de videos, muchos hablan y pues yo me imagino a un futuro que uno le diga a Alexa, Alexa, no, imagínate que quiero hoy crear una aplicación que se comunique con el cliente y Alexa hace todo. Puede que llegue a futuro, no lo sé, pero puede pasar. Ya tenemos incluso agentes de AI que están tratando de hacer eso. Ya se publicó la noticia. Dentro del roadmap, y ya hablamos de negocio, y uno dice, bueno, sí, pero ¿y esto cómo lo traigo a una empresa? Entonces, básicamente el ciclo es el mismo. ¿Cuál es la generación de valor de negocio? ¿Qué modelo es más apropiado? Porque dentro de los modelos de Foundation Model hay ya varios modelos, cientos de modelos de Foundation Model. ¿Cuál es el más apropiado? ¿Cómo ponemos un modelo de estos en producción? Porque es diferente un modelo de Machine Learning tradicional, de Deep Learning, a estos modelos. Los modelos son bastante pesados por la gran cantidad de interacciones que tienen. Entonces, cómo se reentrenan, cómo se va a manejar el código y la responsabilidad, que no vaya a pasar que hay un sesgo o que la fuente de datos esté sesgada. Hay que tener mucho cuidado con las fuentes de datos públicas y dónde están publicadas, porque nos hemos encontrado que de repente alguien llega con una fuente de datos y no, es que yo la encontré en un GitHub o la encontré en un link por allá, y cuando lo pasamos resulta que la base de datos estaba sesgada, porque no era una fuente, a pesar de ser una fuente abierta, no estaba publicada en la página oficial de la fuente abierta. Entonces decían, no, es que sí, yo la entrené con la fuente abierta que puso Amazon. ¿Y dónde la bajaste? No, en amazon.com. Entonces, no, eso no es. Pero la gente a veces por el afán o porque tiene un bot, de pronto no se da cuenta del error. Y pasa que entrenan modelos que no están bien guiados. Esto voy a pasar rápido. Este es nuestro servicio estrella en Generative AI, es Bedrock. Bedrock lo que hace es ocuparse de toda la infraestructura que debe llevar el modelo. Utiliza Amazon Titan, que es nuestro modelo como el ChatGPT de nosotros. Y otra serie de startups en las cuales nosotros hemos invertido y son nuestros aliados para poder poner estos modelos a disposición del cliente. Ahorita Bedrock está en etapa de pruebas con ciertos clientes y hay que pedir ciertos permisos, pero ese es nuestro servicio estrella junto con Titan.
Eso no quiere decir que sea lo único que tenemos para Foundation Model. Ahora voy hacia allá. ¿Qué pasa? Esto necesita infraestructura. Nosotros en los últimos 10 años hemos invertido millones de dólares en desarrollar procesadores especiales de low cost por el medio ambiente, por la optimización de costos para poder hacer esto. Hoy en día tenemos, y la regla es, si reduces la latencia, mejoras la eficiencia y bajas los costos. La latencia es lo que se demora entre lo que uno hace un clic y se abre una aplicación, se abre una página o da respuesta a algo. Entonces uno no es tolerante a que la aplicación se demore más de un segundo en dar una respuesta. Pero eso tiene que tener una máquina y tiene que ser eficiente en costo. Hemos creado dos procesadores, que es el Trainium y el Inferentium 2, el cual reduce el 50% de los costos de entrenamiento comparado a lo que es tradicional, no Machine Learning, y Inferencia 2, para que también reduce el precio y el performance comparable a un EC2 normal, los tradicionales. Entonces, como decían, siempre avanzamos, evolucionamos, vieron el gráfico exponencial. Entonces, si llegó a 1.5 trillones, la idea es llegar a 5 billones, porque tengo el presupuesto, entonces tengo las X para poder poner más potencia a los modelos, poderle dar más datos. Los Foundation Model, y ya esto es con SageMaker Jumpstart, el servicio que ya tiene cosas preentrenadas que se puede utilizar, están la mayoría de Foundation Models disponibles en el mercado de manera abierta. Hay modelos privados y otros que están públicos. Pueden utilizar incluso los modelos de Meta, el Llama 2 que se lanzó hace un par de semanas, Hugging Face para la parte de imágenes, y pues los propietarios, incluso el de Alexa, lo tienen a disposición. Nuevamente, la idea es democratizar los servicios y llevar a la humanidad, a las compañías, a las empresas, a las organizaciones, al gobierno, al siguiente nivel. Y esto todo nace de la necesidad del cliente. Este es un caso de LG que reduce el 59% del entrenamiento de sus modelos de Generative AI por medio de SageMaker. Le dieron unas imágenes, ellos hicieron el diseño de una colección de moda y se ganaron un premio. Después tuvieron que salir a decir pues, que sí era por AI. Y aquí es un pensamiento final. Esto es para los modelos, pero también es para la vida. Tus datos es tu diferenciador, qué datos estás generando como persona, como estudiante, como ciudadano. Y igual pasa con los modelos. La calidad de los datos que se tienen también es un diferenciador en lo que está. Estos ya son herramientas que pueden utilizar ya en su día a día. Si quieren explorar más casos de uso, pueden entrar en aiexplorer.awsamazon.com. Ahí hay una serie de casos de AI/ML donde pueden clasificar por industria, funciones de negocio, por tipo de business outcome. Pueden aprender un poquito, bueno, y cómo estos hacen un negocio, si entran en una empresa y quieren trabajar y dar propuestas, pueden guiarse por lo que está ahí publicado. Tenemos también muchos blogs donde pueden aprender. Está Amazon Code Whisper, y Amazon Code Whisper es nuestra Generative AI que ayuda a los programadores, a los desarrolladores a tener mejores prácticas, chequea si hay vulnerabilidad en el código, te da sugerencias para hacer más rápido. Las empresas que están utilizando Amazon Code Whisper son un 57% más productivas en sus desarrollos que las que no. Esto ya está disponible, también lo pueden utilizar de manera abierta a modo personal. Es un plugin que pueden bajar, instalar y utilizar si quieren aprender o hacer código, hacer sugerencias de código en tiempo real. Entonces imagínense como un chat tipo GPT, pero solamente para hacer código. Tenemos 600 cursos digitales en AWS Skill Builder. Ahí pueden también buscar Generative AI, AI/ML, pueden aprender cualquier otra tecnología de la nube que vieron hoy. Es disponible para ustedes, es un catálogo abierto. Lanzamos un nuevo curso en Coursera en asociación con Deep Learning AI. También se los recomiendo si quieren ahondar en la parte de Generative AI, de manera conceptual, de manera educativa, lo pueden consultar, ya está disponible. Y finalmente, los invito a que si no lo han hecho, abran su cuenta de SageMaker Studio Lab, empiecen a experimentar.
Para abrir la cuenta no se necesita sino el correo electrónico, no se necesita configurar algo, le dan 15 gigas de espacio, pueden empezar a coger el builder, empezar a interactuar, pueden ir a buscar el Canvas, el John Star y decir, voy a hacer un modelo de fraude a ver qué es eso. Entonces ahí le va a dar el paso a paso. O pueden ir al Canvas y empezar a experimentar. Tienen 12 horas de CPU o GPU. Tienen que tener mucho cuidado con el GPU. Pueden tener acceso a GitHub y a estudio en lo que necesiten. Entonces, esa es la última invitación y es reimaginen y transformen el mundo con AI en AWS. Entonces, eso es todo por hoy. Gracias.